Yo tuve que vender mi carro para poder mantener la oficina abierta y la producción abierta. Pero tú no vendes. Algo de bueno, le digo yo, debe haber en lo que hago, porque mira todo el dinero que te produzco mensualmente. Y es que no buscas el protagonismo, pero lo has tenido. Yo no creo en periodistas toderos. Mi primer micro dijo lo siguiente: se consiguieron con el sildenafil, la famosa pastilla azul, el Viagra. Ay, los laboratorios son grandes inversionistas. Entonces ahora sí vamos a darle un espacio en el noticiero. No, es impresionante. El que tiene necesidad vende lo que sea. ¿Qué es lo básico que una persona debería hacer para empezar a tener una vida saludable? Dormir bien. María Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo encantada de estar aquí contigo para conversar sabroso. Tú eres una gran conversadora. ¿Te gusta conversar? Me encanta. ¿Siempre fue así, María Laura? A ver, yo soy una persona también de buenos silencios. O sea, sé cuándo no hablar y disfrutar de escuchar, que eso es algo para mí también muy sabroso, para que sepas. Hay momentos en los que yo digo que uno, escuchando, aprende tanto, que a veces con ese afán de también tú comunicarte, porque todos tenemos necesidad de comunicarnos de muchas maneras, te cuartas la posibilidad de aprender y de conocer verdaderamente a las personas. María Laura, no sé si te pasa, a mí me ocurre que como nosotros estamos en los medios, tú has tenido muchísima exposición, has estado por muchísimos años en los medios de comunicación, siempre esperas que seas tú la que hable. Siempre tienes ese peso. A veces a mí me ocurre que yo digo, siento el peso de que yo tengo que dirigir la conversación, hablar. He ido lastrándome de eso, pero la verdad es que no sé si tú lo has sentido. Bueno, no, realmente no lo he sentido. Y cuando he estado en espacios en donde son muchos los que quieren tener el protagonismo, sé simplemente dar los espacios, porque no me gusta esa competitividad de decir cualquier cosa simplemente por hablar y por tener la cámara sobre mí en ese momento. Porque he vivido muchas situaciones así a lo largo de 35 años en los medios de comunicación. Fíjate que acabas de decir algo importantísimo, y es que no buscas el protagonismo, pero lo has tenido en muchas oportunidades. Pero por mi trabajo, básicamente por mi trabajo, cuando tengo que hacerlo, cuando tengo la oportunidad, cuando corresponde por mi programa o por mis espacios, pero no buscando la cámara o el foco por estar, simplemente por estar. María Laura, estar en los medios de comunicación con tanta exposición ha tenido un costo para ti. ¿Y cuál ha sido en caso de que lo haya tenido? No ha tenido ningún costo, porque ha sido por decisión y con un propósito muy claro. Con un propósito además con mucha utilidad y muy educativo. Entonces no ha tenido ningún costo. Yo decidí que este era mi hijo, el que iba a hacer crecer y el que iba a ser un hombre o una mujer de bien, y me siento muy satisfecha de haberlo logrado. Entonces básicamente, a veces quisiera descansar un poquitico más, a veces quisiera pues disfrutar más de mi familia, pero lo disfruto tanto porque ha sido mi propósito de vida que no puedo quejarme de nada. ¿Y ese propósito cómo llegó, María Laura? O sea, ¿fue un propósito, llegó, lo fuiste descubriendo, siempre había estado, pero encontraste un nicho? ¿Cómo nació el propósito? El propósito nació primero que yo quería trabajar en los medios de comunicación. Ese era mi sueño, lo logré. Pero cuando llegué a los medios, empecé, ¿qué útil puedo hacer? Porque no era estar por estar o hacer cualquier cosa. Lo que hablábamos hace un ratito atrás, el protagonismo por el protagonismo. Yo soy bonita, entonces voy a hacer muchos comerciales, luego voy a ser actriz, luego voy a ser de actriz paso a presentadora, de presentadora paso a nadadora. O sea, que es lo que muchas veces vemos en muchas comunicadoras que no tienen un camino consistente en algo o una trayectoria a desarrollar en algo. No, yo empecé a buscar qué era lo que podía hacer que realmente me representara y que fuera algo serio, algo que fuera acorde además con mi personalidad. Comunicar perfectamente, pero ¿comunicar qué? Y tuve la suerte de conseguirme gente espectacular a nivel profesional cuando estaba estudiando, y alguien sembró la semillita en mí, que no era comunicar por comunicar. Me dijo Roger Santo Domingo, no sé si sabes quién es, que en ese momento era mano derecha de Teodoro Pekov, en tal cual me dijo: mira, María Laura, tienes que buscar una fuente como periodista en la cual especializarte. Yo no creo en periodistas toderos. El buen periodista es aquel que busca una fuente.
repito, yo buscando ser periodista, porque yo estudié, o sea, yo empecé en los medios como una participante en un concurso de belleza, como modelo, pero yo dije, ya que estoy aquí, yo tengo que formarme, y comencé a estudiar periodismo. Entonces, ya estudiando periodismo y haciendo una pasantía, él me dice, yo no creo en periodistas toderos. Yo estaba haciendo pasantía en tal cual, en ese momento mi pasantía de prensa. Y tú tienes que buscar algo que te apasione. ¿Por qué? Porque el periodista que se especializa no necesita prepararse para cada entrevista que va a hacer, ni para lo que va a hacer. Porque la fuente te va curtiendo. Ya tú llegas a ser tan experto que tú te mueves como pez en el agua. Qué buen y punto. muestras tu dominio. Entonces buscan. Y él es más, me dice, fíjate, yo quiero que tú te quedes trabajando con nosotros como articulista. Imagínate tú, o sea, yo era una pichona, que yo nunca había trabajado en periodismo escrito. Entonces, yo le digo, y a mí me gustó esa pasantía. Imagínate tú tener a Teodoro aquí gritándote que tenías que cubrir lo que estaba diciendo. O sea, Teodoro no era fácil. Era un jefe muy exigente. Y qué dicha poder decirte que, por ejemplo, trabajé con una persona como él. Entonces, él me dice, busca. Y si tú me dices qué quieres escribir o sobre qué quieres escribir, yo te voy a dejar esa sección del vespertino a ti, imagínate. Y entonces yo le dije, mira, me dice él, piensa, tienes turismo, tienes salud, y no me recuerdo ahora la tercera. Fíjate, ese muchacho era un muchacho realmente de avanzada. Y me dice, lo que es la conservación del medio ambiente, ecología, también puedes buscar. Que en ese momento no era un tema muy... Que no era un tema relevante. Bueno. Nada, yo dije, no, salud, ya yo vengo haciendo eso en mi programa de radio. Le digo, y cuando hago mi sección de salud o tengo entrevistados de esa área, me encanta, le digo yo. Bueno, pasan otras cosas que también me llevan a lo mismo, a decidirme qué hacer. Bueno, nada, y el cuento, empecé a ver los periódicos y veía que en los medios impresos en general no había contenido de salud. No había. Máximo en el Universal, en su momento, había una columnita de puros taquitos de 300 caracteres, 250 caracteres, que se llamaban Breves Curiosos. Okay. Y ahí había, entonces, por ejemplo, ahí de este tamañito, y ese fue mi primer micro de radio hablando de salud, en Unión Radio, en la 99.9. Te estoy hablando que salí un 2 de junio de 1996. ¡Qué buena memoria! Súper, porque fueron momentos que marcaron mi Claro, vida. claro. Era mi primer micro en radio, mi primer programa de radio. ¿Cómo no me voy a recordar qué fecha salió? Y salía en 3 horarios. O sea, todo eso lo recuerdo. Uno salía dentro del programa de Pensini Fleury, que en paz descanse, que en algún momento se llegó a quejar que le quitaran esos micros porque él tenía que esperar que yo dijera cualquier cosa para él hablar, para ver si lo iba a decir o no. La muchachita esta, me imagino. Sí. O sea, por favor, que iba a competir yo con él y que él iba a esperar para él poder hablar. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Nada, no me sacaron el micro de su hogar. Afortunadamente. Afortunadamente, Sergio Gómez, papá, le dijo, ¿cómo tú vas a tener que esperar por lo que dice ella en un micro que además graba en cualquier momento y no es diarismo como lo que tú haces? Bueno, María Laura, ¿veías en eso, tenías conciencia de que eso se iba a desarrollar a futuro? ¿O no, tú decías, yo lo este vi es mi como fuente? algo pertinente, o sea, como algo, pero es que ahí voy. ¿Por qué nace en mí que sobre esto quería yo hablar? Porque precisamente ve que no lo hacía nadie. Y me parecía insólito, porque fíjate esto. Mi primer micro dijo lo siguiente. Científicos estudiando un principio activo para curar la hipertensión o corregir o nivelar la hipertensión, se consiguieron con el sildenafil, ¿verdad? Una sustancia que cuando ellos la comenzaron a probar se dieron cuenta que como efecto colateral provocaba erección. La famosa pastilla azul. Ajá. El Viagra. Tú sabes la repercusión que posteriormente tuvo el Viagra, ¿no? Y lo que que sigue teniendo. Y que sigue teniendo. Bueno, ese fue mi primer micro en radio. Tú vas a decir que eso no era algo importante y potente. Otro micro. Un científico en tal clínica acaba de poner el primer corazón artificial. Algo tan importante tú no encontrabas que le daban cabida en los medios de comunicación con por lo menos media página, que era lo que correspondía a una noticia de ese calibre. Entonces dije, bueno, a esto me quiero dedicar. Tuviste muchísimo olfato, María Laura. A dedicar a visibilidad, porque es que además cuando me ofrecieron, o sea, a ver,
política, justo comenzando en esa época que todo se estaba poniendo tan complicado. La economía no me gustaba para nada. Y arte y espectáculo, ser una más del montón, y cada vez que saliera una niña hermosísima en el Miss Venezuela que me hablara bien, ibas a tener tu reemplazo. No, yo quiero hacer algo de lo cual yo pueda hablar toda la vida, y entre más ganas tenga, mayor poder de comunicación voy a tener, porque más creíble voy a ser. Porque no es lo mismo que esté hablando una mujer de 55 años, que esté hablando de salud, de bienestar, de prevención, de esto te sirve para esto, que una niñita de 23 que es obvio que con la abundancia de colágeno que tiene va a tener propiedad para hablar. Tú que tienes tanto tiempo cubriendo esta fuente... Porque además hay otra cosa. La gente es muy floja y no le gusta ni leer ni formarse. Tal cual, eso es así. Entonces, verdad. Mientras que yo siga siendo muy estudiosa, muy fajada, que no tiene horario, que juega a la excelencia, va a ser muy complicado que alguien lo venga a hacer mejor que yo. Esa es tu ventaja competitiva, sin lugar a duda. Punto. Bueno, Laura, si tú tuvieses que decir cuál es el cambio más grande que has visto tú en cuanto a esta fuente, al tema de salud, al tema de nutrición. Lo tengo clarísimo. ¿Cuál crees tú que ha sido el cambio más importante? Te lo tengo clarísimo. Fíjate, en el 2003 ya comenzaron a haber ciertos indicios del cambio en la mentalidad de la gente. Uh-huh. Yo estuve invitada por el Centro Carter a una actividad que congregó a periodistas de la fuente de salud de varias partes del mundo. Y el diario más importante de Filadelfia en ese momento ya decía que la salud era la tercera fuente más buscada en los medios de comunicación impresos. Ahí me dijeron, epa, María Laura, estás en el camino que corresponde. ¿Okay? Ya en esa época. Eso no lo veían venir todavía en Venezuela. Fue en el 2007, 2006... 2008, en eso, cuando comenzó ya la gente a ver, la salud es una fuente que se le puede dedicar tiempo, porque además aquí viene el verdadero interés. Yo sé que me van, no le voy a caer muy bien a muchas personas. Los laboratorios son grandes inversionistas, son grandes anunciantes. Claro que tenemos que comunicar sobre salud. Entonces ahora sí vamos a darle un espacio en el noticiero a un avance de salud, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer aquello. Y también la gente, cuando ven y creen que tú te estás haciendo millonario con el tema, vamos a apostarle a la salud, pero se equivocan, porque tú sabes muy bien cuál es la historia final. Correcto. De aquel que no es empresario y solamente comunicador. ¿Okay? Y más cuando lo quieres hacer de manera seria. Entonces, claro, sí, hay mucha gente que sigue apostándole a la salud con el sueño de que van a ganar mucho dinero, y no. El dinero está en otras partes. Pero ahora también con ese boom mediático, llegó mucha gente a querer montarse en la ola desde el punto de vista económico, comercial, mercantilista, y con las redes sociales peor. Que de repente solamente trataba política, después con la censura ahora empiezan a hablar hasta de salud. Correcto. Porque es lo único que pueden hablar sin que vengan y le digan que no pueden seguir comentando sobre ese tema. ¿Y no te ha hecho un poco de ruido eso de decir, ¿por qué ahora con las redes? Sobre todo, yo recuerdo, María Laura, todo el mundo es coach, ahora todo el mundo es psicólogo. No. La premisa de A Tu Salud siempre va a ser y va a seguir siendo, José, que sean los especialistas lo que hablan. Genial. Tú eres el hilo conductor del medio. Yo soy el hilo conductor, y obviamente el aval de sí es un buen especialista, este señor es serio, o esta información es fidedigna porque está respaldada por estudios científicos y hay publicaciones en revistas serias que así lo dicen. Eso es A Tu Salud. Yo estoy muy segura que la gran mayoría ni se interesa de ir un poquito más allá para saber si ese médico tiene el currículum, si no se le ha muerto a ningún paciente, si realmente hay sustancia y ciencia detrás de eso. Muchos buscan la viralidad del clip. Esto le va a llamar muchísimo. Ojo, no quiero decir con esto que tú no la busques, porque también busca, porque mientras más personas vean tu mensaje y lo escuchen, eso José, es beneficioso. No sé cuándo tú vas a publicar esta conversación, pero yo ayer publiqué un reel en donde hablo de algo súper interesante, pero me lo encontré en un estudio científico y acreditado por un médico. Pero si yo dije, si a mí esto me parece impactante, estoy segura que a la gente también. En efecto, ya lo han compartido 3,000 personas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando tú
o sea, haces las cosas, las puedes hacer bien igual y pueden ser igual de viral. Sí, por eso digo, o sea, la viralidad claro, llega si tienes compartido algo bueno. Nunca va a ser tan viral como que fulanita de tal se le desnudó. Ah, no. O fulanita de tal le pegó un cachetazo a sutanito, o sutanito se drogó y amaneció muerto al día siguiente, o sea, de una sobredosis. No, eso obviamente va a tener mucha más viralidad. Uh-huh. Pero que con algo tan serio, que es científico, que quizás pueda resultar para muchos aburrido, yo logre que la gente se interese y que se eduque y que se forme y tenga un contenido de valor y encima que lo comparta, ya yo soy una ganadora. Bueno, Laura, y consulta, en ese momento cuando iniciaste, ¿era usual, estaba bien que una mujer lo hiciera o eran los pocos espacios? Es que no había ni hombre ni mujer. Ni hombre ni mujer. Y hoy sí sientes que esa En mi época, cuando yo decidí hablar de salud, ¿quiénes más hablaban de salud que yo hoy en día respete a una la admiro profundamente, bueno, a las dos, pero a una mucho más que la otra incluso porque creo que es más vieja que nosotras haciéndolo. La señora Asianela Montes de Oca, que ella escribía de salud en el Nacional cuando yo era chiquita, y que sí sabe de salud, porque además ella se dedicó a trabajar el periodismo científico de verdad. Y la otra, Marianne River, que tenía, tenía unos micros, una cápsula de salud que le duró muy poco en Venevisión porque, repito, en aquella no es que esto es muy aburrido, no vende, y la sacaron del aire. Yo comencé en Globovisión con televisión, porque claro, en radio, como te dije, en el 96, pero en televisión en 2002 con los micros, porque yo los produje y los llevé listos, porque si no... La lata. Directo. Sí, y cuando vieron que además dije, bueno, pero aquí también tengo los anunciantes y obviamente el porcentaje de que pagaban esos anunciantes era para pagar el canal, obviamente sí fue que tuve que... Y no hubo un momento, María Laura, donde dijiste, caramba, esto está siendo muy cuesta arriba. Miles de momentos, pero tú sabes que primera muerta que bañada en sangre. Tirar la toalla. Sí, yo recuerdo que cuando el paro petrolero, te recuerdo. Ajá, claro. Bueno, yo tuve que vender mi carro, y yo siempre lo he dicho, es una anécdota, para poder mantener la oficina abierta y la producción abierta. Entonces, cuando tú crees en ti y cuando tú crees en lo que haces ese tipo de sacrificio. Porque yo justo arranqué en Globovisión el 2 de junio del 2003 con los micros, justo después del paro petrolero. Yo me empecé, imagínate tú qué tino. Yo comencé a grabar mis primeros micros, que recuerdo que uno de mis primeros invitados fue Alexis Bello. Fue en octubre, antes del paro petrolero, en octubre del 2002. Entonces yo me quedé con esa producción, tenía que pagar el estudio, tenía que pagar los camarógrafos, porque en aquella época era televisión de verdad. Sí. Y era costosísimo, no todo el mundo tenía cámaras y cosas, o sea, era más complejo. Y yo me fui a grabar en el estudio de los que le hacían todas las producciones deportivas a los canales, a Radio Caracas y a Venevisión, que estaban por allí, por la Avenida Victoria, que eran carísimos, pero eran los mejores. Tenían estudio, tenían para hacer switchar en tiempo real, el TriCaster, todo esto. Imagínate tú, o sea, la loca. Bueno. Y María Laura, en todo este camino, ¿encontraste personas que te apoyaban o quizás algunos que no creían en el proyecto? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar cuando tuve la suerte que siempre encontré a alguien que creyera. Era fácil no creer porque imagínate tú llegar y decirle a una empresa, a un presidente de una empresa que te financiara o que te pagara la publicidad de unos micros que ni siquiera habían salido al aire. Porque es que si me aparecía sin anunciantes no me los iban a poner. Sí, tal cual. Así funciona esto. Entonces cuando yo llegué con Alberto Federico Rabel, mira, estos son los micros, aquí están, y tengo estos 3 anunciantes. No se me olvida. Uno era Pfizer, imagínate, Pfizer, y lo logré. El otro era la clínica La Floresta, que lo puedo decir, Osvaldo Caran en su momento, que me apoyó, y el otro era MRW. Tal cual, es que a mí me ha costado tanto todo, José, que yo lo recuerdo. O sea, no es imposible que se me olvide, porque todo lo sufrí, todo lo sudé, todo lo trabajé. ¿Y cuál crees tú que haya sido la fórmula para tú haber sido? Porque asumo que hubo otros caminos que se presentaban que eran más fáciles. O no sé si más fáciles, pero habían otras alternativas. Quizás sí, me buscaban para cosas, pero yo estaba clara que yo no quería que me vieran así. ¿Cómo hiciste para mantenerte? Porque si hay algo muy complejo para tener es el foco. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lograste tener el foco? Tengo que dar gracias a Dios que me dio foco. No le encuentro otra explicación. Una forma de ser, una personalidad definida, una buena crianza. ¿Qué te puedo decir? Porque como tú dices,
hubiese sido muy fácil, no, Sí, porque las claro. necesidades te llevan a hacer a veces cosas, no, gracias a Dios, no. Me imagino que los valores que me inculcaron en casa, también rasgos de la personalidad, no sé. Y además que has tenido una carrera profesional súper coherente, María Laura, porque de hecho te iba a preguntar algo y es, cuando asumes este camino y es hablar de salud, es promover toda esta vida saludable a través de especialistas, también tú Sí. tienes que ser congruente con eso. Claro. Y bueno, lo que comes, lo que bebes, en los lugares incluso que visitas, porque si quizás alguien te veía tomándote una cerveza o algo, podrían decir, Yo me "Ah, mira, tomo ella-". mi cerveza. Oh, Una genial. cerveza tiene vitamina B, es extraordinaria. Tú después de correr 21 kilómetros, es mejor tomarte una cerveza, que quede claro, que esas bebidas energéticas que promocionan Pero por ahí. no lo pongo en duda, Pero y pueden hacer un análisis, esto es pura azúcar y esto tiene cebada y esto tiene una cantidad O sea, de vitamina B2. entre las dos cosas es mejor la cerveza. Lo que pasa es que, a ver, yo tengo la disciplina para tomarme una. Ah, bueno, Ahí esa es donde- otra cosa, ahí es donde una. está el tema. ¿Ves? Porque no vayan a decir es que María Laura está mandando a tomar cerveza. No. Pero Hablaba justamente, te iba a preguntar eso, pero entiendo que definitivamente el secreto, no el secreto, la fórmula estuvo en que fuiste congruente, creías en eso, no simplemente como el negocio que me va a dar de comer y voy a hablar de esto, Yo sino que quiero lo esto para mi aplicas. vida. Exacto, lo aplicaste y lo seguirás aplicando por lo que reste de vida, asumo que es imagínate, sí, así. claro, porque es que ella forma parte real de mi manera de vivir, porque lo creo, porque lo experimento, porque lo leo, porque vivo sumergida en eso, ¿sabes? ¿Y por qué nos cuesta tanto a la mayoría que nos caiga esa locha? ¿Por qué a la mayoría le es más fácil llevar una vida poco saludable? No te lo alcanzo a decir. Quizás no tienen suficiente acceso a la información, la comodidad, qué sé yo. María Laura, ¿las redes sociales crees que han ayudado a difundir más el mensaje o a distorsionar el mensaje? El tema es que no hay un solo tipo de mensaje en las redes sociales. Entonces es muy difícil. O sea, como canal de comunicación es maravilloso porque ha democratizado y gente quizás muy valiosa que no hubiese tenido la oportunidad. Ujú. Bueno, una María Laura. Correcto. Porque vamos a estar claro, a mí que vaya que me costó para que me prestaran atención. ¿Sabes? Por lo único que a mí me dieron espacios, por el dinero. Sí. Porque yo venía con el dinerito bajo el brazo y algo le daba. Pero si no hubiese sido por el dinero, yo te aseguro que no me hubiesen dado la oportunidad, José. Y que tuve la suerte que alguien me enseñó a trabajar para conseguir el dinero. Y de manera honrada. Correcto. Porque eso es otra cosa. También es cuando lo que va a ser para ti, va a ser para ti. En mi trayectoria y en mi andar he tenido gente fabulosa alrededor de la cual he aprendido muchísimo. Y gente además buena, con valores y con cosas importantes que me enseñaron, que gracias a Dios tuve la disciplina, la visión, como te digo, el foco para hacerles caso, para, mira, esto está haciéndolo y esto está bien, yo lo voy a hacer. Y también que siempre me gustó aprender, es decir, si yo iba a crear este vaso, a ver, ¿a quién le puedo consultar a ver si este vaso que se me ocurrió está bien? Si hay viabilidad, cómo es la mejor manera de trabajar para llegar hasta este vaso. O sea, yo lo preguntaba, yo buscaba. Inclusive cuando estaba estudiando en la universidad, que estudié de vieja, como digo yo, ya de grande, sí, ¿a quiénes consultaba yo para hacer mis trabajos de la universidad? A Oscar Llanes, porque tenía la suerte. Qué bendición. A Napoleón Bravo. ¿Sabes quién me ayudó bastante que trabajaba en el bloque de armas? José Visconti, el profesor Visconti. Claro. Imagínate tú, ¿cómo no me va a salir bien la cosa? O sea, que además tenía acceso a gente y que yo era necia. O sea, yo llamaba, averiguaba el teléfono. Profesor Visconti, quiero verme con usted. María Laura García sabe la que... ok, ajá. ¿Y cuándo me puedo ir? Bueno, hoy no puedo, mañana no puedo, pero el viernes a las 5 de la mañana, por Dios. Y yo el viernes a las 5 de la mañana estaba en el bloque de armas. Pero es que eres aparte súper disciplinada, María Laura. Sí, entonces claro, y Napoleón, por ejemplo, una vez llamé a Napoleón, cuando se tenía su programa matutino en Venevisión. Yo le digo, mira, yo quiero hacer una pasantía de prensa y de producción de televisión contigo. Yo sé que si lo hago por los caminos del canal va a ser complicado, pero como igual a mí no me interesa que eso aparezca reflejado que lo hice, yo lo quiero nada más como conocimiento personal. No me importa si no me pagan y no me importa si no me dan mis créditos y no me importa porque yo no lo voy a presentar a la universidad. Entonces, esto es algo que quiero hacer para mí.
Él se quedó loco. No sé si me entiendes. Sí, claro. Le digo, esta niña está fundida, me está diciendo todo eso, o sea, va a hacer todo ese sacrificio para que no le quede ningún crédito para la universidad. Bueno, sí, no me importa. ¿Cuánto tiempo me puedes tener ahí? Dime a qué hora tengo que llegar. Bueno, Mari, tienes que llegar aquí a las 4:30 de la mañana, 5. Ok. Y así estuve durante semanas, viendo para ver cómo trabajaba su equipo de producción, cómo hacían, cómo era la relevo. Tenía 3 equipos, entonces iba rotando. Si el equipo, por ejemplo, por eso tenía esos niveles de calidad. Ponte que él llegaba el lunes a las 8 de la noche y lo que le presentaba el equipo a las 8 de la noche, que iba para el día siguiente a las 6 de la mañana, no le gustaba. Los que venían con la producción del miércoles tenían que montar el programa del martes y no dormían en toda la noche para sacar el programa del martes porque no le gustaba. Ese era Napoleón Bravo. Niveles de exigencia súper. Pero fíjate que todo eso, María Laura, te estaba preparando porque hoy en día, en su momento, la televisión y la radio, y siguen funcionando así, tienes el equipo de producción, las luces, el luminito, el técnico. Hoy los que nos dedicamos a generar contenido en las redes sociales somos nuestros productores. Y estabas allí aprendiendo una gran lección de vida. Por eso es que yo no, los talentos y los entiendo, los que son solo talento y no se involucran con la producción, chévere, genial, tienen su foco allí. Pero yo creo que cuando un talento se involucra en la producción y le entiende perfectamente, otra cosa, entiende los tiempos, tienes el lenguaje de los ojos del camarógrafo, de los ojos del coordinador, de los ojos del luminito. O sea, yo puedo estar hablando y yo puedo estar escuchando a mi operador cuando me está diciendo algo. O sea, no es impresionante. María Laura, has construido una marca personal extraordinaria, al menos desde mi punto de vista. Son esas marcas personales que tienen un foco, que no han cambiado de timón, han hecho ajustes, se han adaptado, sí, pero siempre con el foco donde tiene que estar. Yo no creo a veces en las fórmulas, pero si tú pudieses compartir quizás, porque la empezaste a hacer, yo creo que tú no estabas consciente que estabas haciendo una marca personal. Eso, antes no se hablaba de eso, no existía. Pero es que la tuve que hacer porque si no, nunca me iban a contratar ninguna radio, ninguna televisión, ni nada. Si hoy tuvieses que empezar nuevamente, ¿cuál sería el camino que recorrerías para lograr? Si tuvieses que dividirlo en pasos, mira, primero esto, después esto y después esto. Primero formarte. Si decides hacer algo, prepararte para ser mejor en eso que decides hacer. Y ser trabajador, jugar, o sea, no caerte entre el primer no, creerte que eres bueno y que sirves para eso. Porque también hay mucha gente que pudiera encargarse de tirar tu autoestima para el piso. Sí. A mí un gerente... hay que estar preparado para eso. A mí un gerente de un canal me dijo, mira lo que me dijo. Y ya es el año 2007, o sea, no es que estaba comenzando, ¿ok? Y ya venía de Globovisión, de un buen tiempo en Globovisión, y además como columnista del Nacional, como columnista de Dominical, y yo llegué a sacar hasta un encartado de salud en el Nacional y luego en Últimas Noticias. O sea, hay que verle la cara a hacer todo eso, y tú lo sabes hoy día. Y ese señor me dijo, que además es mi amigo, pero me lo dijo, mira María Laura, es que, a ver, tú estás aquí porque tú eres como César Miguel Rondón. Eres una tipa seria, eres creíble en lo que haces, pero tú no vendes. O sea, es decir, tú no eres rating, perdón. Tú no eres rating. La salud no es rating. Simplemente es prestigio y por eso te tenemos. Qué fuerte y sobre todo qué capacidad para procesar y entender eso sin que te afecte. Yo le digo, perfecto, yo sé que es así. Yo sé que es así, que yo no soy rating. Pero algo de bueno, le digo yo, debe haber en lo que hago, porque mira todo el dinero que te produzco mensualmente. Debe ser que la gente quiere conectar con las cosas serias, con las cosas que educan y con las cosas que forman, gracias a Dios. Y que no todo el mundo piensa como tú. Le respondí. ¿Y continuaste en ese canal? Claro, pero es que me lo dijo no para ni humillarme. O sea, fue una de mucha sinceridad. Sí, correcto. Una conversación de muchas cosas que agradezco. Si algo agradezco es la sinceridad. Pero además que también él me lo reconoce, porque él en ese momento además me estaba cambiando la negociación. Porque precisamente yo era una muy buena vendedora del canal. No sé si me explico lo que te quiero decir. Siempre has sido buena vendedora. Para tener una buena marca personal tienes... El que tiene necesidad vende lo que sea. Qué bueno, eso me lo dije. Es la segunda persona que me lo dice. O sea, cuando tú tienes mucho, o sea, ese es el tema. Sí, es verdad. Cuando tú, repito, como nada se me dio fácil, yo tenía que
lograr las cosas con persistencia, con trabajo y a ver, si mi único producto que para vender es María Laura no es lo más, para poner el pitico que existe, claro, porque es lo único que tengo para vender. El mejor vendedor es aquel que tiene una sola cosa que vender. Si tú tienes 400 cosas que vender, siempre vas a vender algo. Pero si solamente tienes una cosa que vender... El foco. Tienes el super foco ahí. Claro. Y tú pudieses decir, María Laura, hoy en día si tienes un espacio en radio que es genial, es fantástico, está la televisión, hay muchos formatos. Hay de los que creen y dicen que hay que apostar es a tu marca personal, eres tú. Porque de la radio puede desaparecer, de la televisión te pueden sacar, pero el formato, la marca personal eres tuya, donde vayas, eres tú. Eso es cierto, pero yo creo que con cualquier formato y con... O sea, a ver, lo que debes tener claro es el propósito y el objetivo de lo que tú estás haciendo. De manera de que sea cual sea el escenario, tú puedas cumplir tu objetivo. Me gustó. O sea, tú tienes un objetivo muy claro y bueno, es la radio. Chévere, por la radio puedo lograr el objetivo. Si es por Instagram, es por Instagram. Si es por X, es por X. Y si hay un espacio donde dices, por aquí no puedo lograr mi objetivo, no lo tomo, ese espacio porque por ahí no es, quizás. Y bueno, no sé, el 13 de febrero estaré en un colegio llevando salud mental y bienestar y esa es otra manera de cumplir tu propósito y tu objetivo. Hablemos de eso rapidito. Siempre estás buscando de qué manera seguir difundiendo el mensaje. Y cumpliendo el objetivo. Y cumplir el objetivo. En esta oportunidad fue con los machamos. ¿Son adolescentes o niños? Todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes en un colegio. ¿Por qué? Porque la salud se gesta en casa y no es con ellos nada más, es llevar a papá, mamá al centro educativo para que mamá y papá también aprendan. Fíjate esto, María Laura, yo a veces, y recuerdo a mi mamá y a mi papá, jamás, ellos yo creo que no entendían muy bien la diferencia entre un carbohidrato y una proteína. Los chamos hoy la entienden más. ¿Sientes que generacionalmente hay un despertar de conciencia? Porque se empezó a hablar de salud, como te dije, comenzó todo esto a florecer desde el 2003, que te lo acabo de decir. Poco a poco hay más información y más información y más interés y los adolescentes de hoy en día tienen mucha información. Demasiada, sí. Y de toda esa información que circula, ¿cuál tú crees que es la que más daño nos ha hecho? Porque hay mucha que nos ha hecho daño porque han insistido en hacernos creer cosas. El daño está en que el ser humano es una máquina tan perfecta y tan distinta de una a otra persona que tú no puedes vender los conceptos como generales, porque no todo aplica a todo el mundo. Empezando, yo genéticamente soy distinta a ti. Sí. Entonces yo genéticamente tolero un tipo de alimentos que tú no. Entonces los que yo no tolero a mí me hinchan, a mí me ponen a la defensiva, me inflaman y ponen a mi sistema inmunológico a funcionar de manera forzada. Cuando el sistema inmunológico está forzado permanentemente por altos niveles de cortisol, por deficiencia de sueño, por malos nutrientes, por una cantidad de cosas, bueno, él y su capacidad de defenderme se va a debilitar y en algún momento me voy a enfermar de esa enfermedad o conjunto de enfermedades a las cuales soy susceptible, perdónenme el error, por genética. Tan simple como eso. Sí, de hecho hablábamos con un nutricionista. Cuando tú dices que, por ejemplo, mi composición genética tolera perfectamente los carbohidratos. O sea, yo no tengo problema con los carbohidratos. Yo tengo problemas con las grasas, que no tolero las grasas de ningún tipo, solamente las omega 3. Solamente. Las demás, todas tiendo a almacenarlas y a procesarlas de manera deficiente. Por tanto, tengo alta probabilidad de engordar, para que tú veas, y un efecto rebote altísimo. Por eso que no debería dejarme aumentar ni 1 kilo, porque después bajarme ese kilo me cuesta Dios y su ayuda. Pero no somos distintos. Entonces, bueno, debe ser que mis hábitos han sido conscientemente muy buenos, o inconscientemente hasta que me enteré, porque a mi edad yo no estoy gorda. Sí, y te conservas perfecta. Entonces quiere decir que la epigenética tiene un valor importantísimo. Entonces por eso te digo, también se debería ser muy responsables con las informaciones que se den en los medios y advertir que primero consulte a su médico, que el médico no puede sustituirse por un personaje en Instagram que transmita una información, y que todo lo que usted escuche o lea tiene que verificarlo con una fuente confiable. Yo siempre he creído que cuando vemos a alguien en Instagram, qué chévere,
que despierte algo en ti y diga, hey, pero ve luego, o sea, al especialista, porque si te puedes hacer sentido, por ejemplo, si alguien dice, mira, comer arroz te inflama, y tú dices, oye, me hace sentido porque cuando yo como arroz me inflama, voy a ir al médico para validar, a ver qué pasa. O sea, la red social despertó en mí algo. Puede ser que lo estés preparando mal, puede ser que te lo estés comiendo a la hora inadecuada, o puede ser que a ti particularmente el arroz no te siente bien. Por eso. Pero eso hay que investigarlo y saber. De hecho, conversábamos con un nutricionista en uno de los capítulos y el nutricionista decía, mi palabra favorita en consulta es depende. Porque, mira, esto me hace daño, depende. Y esto me funciona, depende. Siempre es depende, porque depende de qué, de ti, de tu cuerpo, de tu intestino, de tus hábitos, de tu formación y de todo lo que tengas. María Laura, el tiempo se agota. La verdad es que siempre pienso que es suficiente y no es suficiente cuando hablo con personas como tú que tienen tanto que aportar, tanto que decir y tanto que conversar. Se quedan muchísimas preguntas al aire, pero no quisiera finalizar sin consultarte. ¿Cómo ves el futuro de este sector? Del sector en donde tú estás, del área de la salud, de todo esto. ¿Crees que va a haber más conciencia? Es impresionante. Porque hay tanta información. Mira, María Laura, yo te voy a decir, y aquí te lo confieso, yo veo, por ejemplo, si hablas con un nutricionista, no te va a decir 1000 cosas que tienes que hacer. Si hablas con un dermatólogo, te va a decir 1000 cosas que tienes que hacer. Si hablas con un cardiólogo, entonces es tantas cosas que tú dices, ¿cuántas pastillas me tengo que tomar? ¿Cuántas cosas tengo que hacer? Con que ya hagas una cosa bien, te estás sumando. Okay. No te agobies, ves poco a poco y tú mismo vas sintiendo que te va bien y que te va bien, y entender que no lo puedes hacer todo tampoco. ¿Qué es lo básico que una persona debería hacer para empezar a tener una vida saludable? Dormir bien. Genial. Por ejemplo. Y cosas que no cuestan, aparte. Meditar. Ajá. Por ejemplo. Conectarte con la naturaleza por lo menos media hora a la semana, caminando, por ejemplo. Entonces cumples con 2 propósitos. Camina, te conectas con la naturaleza. Puedes, en esa misma media hora, puedes hasta meditar mientras que caminas. Ya estás haciendo 3 en 1. Y no te cuesta nada. Comer cada vez menos. Comer cada vez menos. Claro, los estudios, muchos estudios y cada vez más estudios científicos te comunican o aseveran o promueven o han comprobado análisis que entre menos comemos, más saludables somos. Nosotros estamos sobrealimentados. Porque cuando tú te examinas cuántos son esas 1500 calorías que en promedio una persona, dependiendo también de lo que haga o no haga, debe consumir a diario. Sí, porque si yo corro en la mañana, obviamente gasto más calorías que tú. Entonces ya no son 1500 calorías, sino puedo comer 2000. Pero es que depende de la persona. Pero lo que sí está claro, que el comer de más enferma desde todo punto de vista. Entonces tienes que comer menos. Esas 3, 6, 8, 20 comidas al día, eso es mentira. Sí, yo de hecho siempre es más, tú deberías comer eso. Poquitico. Esto comes en la mañana, esto comes en el almuerzo y la cena, y tratar de hacerlo antes de las 7 de la noche. ¿Para qué? Para que puedas dormir reparadoramente. Sí. Porque ahí es donde está lo básico. Dormir y tener dieta de pensamientos tóxicos y de gente fea. Eso es vital. Esas son mis infaltables. Te acabo de mencionar lo que yo hago. O sea, yo me regalo espacios para mí, que es con el ejercicio físico. Hay gente que prefiere sentarse a ver una película. Yo incluso trato de ver películas tontas que me entretengan y me saquen la realidad, pero nada denso que me haga sufrir, porque el cerebro no distingue entre el sufrimiento real, que es el tuyo, y el sufrimiento de ese personaje que tú estás viendo en la pantalla. Eso no me interesa. Escucho música positiva, música bonita, no que me dejaron, te dejé, te odio, te mato, me quiero. O sea, todo eso son mensajes para tu cerebrito. Entonces, no. O sea, de verdad... Y procuro habitar en mi aquí, en mi ahora y en mi cabeza, y tratar de controlar mi cabeza y que mi cabeza no me controle a mí. Esas son las claves de la felicidad, de la satisfacción, del equilibrio, del balance. María Laura, qué bonito. Gracias por este regalo para mí, para la audiencia. María Laura, me despido preguntándote qué significa para ti o qué es para ti trascender. Darle y regalarle bienestar a la gente. Esa cantidad de gracias de personas que de una manera u otra tú le cambiaste la vida o le sumaste algo a su vida, es lo más gratificante que puede existir, y lo que confirma tu propósito, y te dices, bueno, ¿cuántas veces yo le he dicho a Dios, mira Dios, si tú no me quieres aquí, sácame, pero si me quieres aquí, ayúdame? Entonces al día siguiente pasa algo que, no, si yo te quiero aquí. Entonces mientras que Dios me quiere aquí, haciendo lo que tú sabes que yo hago, lo voy a seguir haciendo, pero el que manda es Él, no yo. Alineada con el propósito. Sí. María Laura, para mí, para mi equipo, trascender es que la historia no pueda ser contada sin que tu nombre aparezca. Y no hay forma de que la historia
del periodismo enfocado en esta fuente sea contado en nuestro país sin que tu nombre Ay, aparezca qué allí. bello. Y eso hace Me acabo de erizar. que tú estés trascendiendo. Así que Gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un beso. Gracias a ti y a todo tu equipo. Genial. Espero que hayas disfrutado de este capítulo tanto como lo hice yo. Por favor, recuerda suscribirte, dejar tu like y por supuesto también tu comentario. Nos vemos en el próximo capítulo.